Nosotros vamos a hablar del modelamiento de ecuaciones diferenciales por el método de Runge-Kutta-3 con la Raspberry Pi W y un display TFT en el semillero MMCC. Nosotros somos Aaron Julio Vides, Julián Andrea Vázquez López, Andrés Felipe Cardona, Steven Arboleda y nuestro tutor es Alexander Arias. En la introducción, nosotros en el estudio matemático de conflicto y competencias proporciona una manera de modelar las leyes de Lanchester, que se desarrolla para explicar el comportamiento de dos grupos opuestos. Estas leyes están expresadas mediante un grupo de ecuaciones paramétricas diferenciales que analizan la variación de los recursos o fuerzas con el tiempo. Este informe se centraliza en la utilización del tercer orden del método de Runge-Kutta para obtener una solución aproximada de estas ecuaciones, seguida de una implementación de una solución obtenida con el método de la Raspberry Pi W. El método de Runge-Kutta fue propuesto a fines del siglo XIX por Carl Runge y Wilhelm Kutta. Su implementación fue desarrollada con el propósito de mejorar algunos de los defectos en los otros métodos numéricos para resolución de ecuaciones diferenciales. En particular, el método del tercer orden mencionado anteriormente es más preciso para igual de simple de implementar que otros métodos de bajo orden. Las leyes de Lanchester consisten en dos tipos elaboradas por el matemático británico Frederick Lanchester en 1916. La primera ley de Lanchester nos dice que modela los combates abiertos donde la fuerza vieja sufre bajas de un enemigo proporcional al número de unidades enemigas. La segunda ley de Lanchester se desarrolla para guerras de armas modernas donde la eficacia de combate se convierte en un factor y las bajas que sufre un enemigo son dependientes al cuadrado del número de unidades. Esta guerra comenzó en el 2014 debido a la anexión Crimea. Tuvo una intensificación drástica en el 2022 con el ataque ofensivo inicial de Rusia. Se obtuvieron conflictos graves que llevaron a una caída de poder que se verá detallada gráficamente a través del código. El método de Runge-Kutta-3 es un método preciso, mucho más preciso que el Euler. Utiliza tres estimaciones intermedias para calcular la solución aproximada y es útil especialmente para problemas donde las soluciones suelen cambiar rápidamente como lo es una guerra. ADT y BDT son las fuerzas de los ejércitos en función del tiempo, y alfa y beta son consideradas la tasa de mortalidad. Para el código de Python es una descripción de la evolución de las fuerzas, utilizando ADT como Ucrania y BDT como Rusia, utilizando la fórmula que se ve en pantalla, utilizándolas como las tasas de mortalidad, aplicando el método de Euler para unas evoluciones de pasos discretos y el método de Runge-Kutta-3 para usar una combinación de las pendientes, para obtener mejor las aproximaciones de cada paso. La comparación del método de Runge-Kutta propuesto por Chapra y el código que fue desarrollado por medio de Python con la librería Matplotlib y con ayuda de la IA ChatGPT, se puede ver que se vuelve más robusta el método de Python, mejorando las gráficas visualmente a modelar y a simular la guerra hasta el año 2023. De las siguientes gráficas se pueden tener los siguientes resultados. Al usar el método de Runge-Kutta-3 tenemos una simulación más precisa del conflicto y llegamos a las siguientes conclusiones. Gráficamente podemos visualizar que las fuerzas ucranianas se estabilizan de una manera más superior a las fuerzas de Rusia después de un periodo inicial de combate más fuerte. Al tener una rápida disminución inicial de las fuerzas, visiblemente más para Rusia, ambas tropas alcanzan lo que llamaría una fase de estabilización o de tregua sin previo aviso. Gráficamente pudimos observar los datos reales por medio de un hardware con una pantalla TFT de 2.8 pulgadas de 240 por 320 por medio del código. Viendo los valores que obtuvimos por medio de Python, los pasamos a MicroPython por medio de una Raspberry Pi y la pantalla TFT. Con los resultados fue observar la simulación de la fuerza A y la fuerza B a lo largo del tiempo y cómo las tropas disminuyen de acuerdo con los parámetros de efectividad de cada fuerza aplicando el método de Runge-Kutta-3. Capturamos mejor las dinámicas del sistema en comparación a los métodos que suelen ser más simples como el de Euler. Este es el desarrollo del proyecto, donde implementamos los pines y las soldaduras a la tarjeta y a la pantalla. Este es el grupo en clase con el profe Alexander, donde nos instruyó bastante para hacer el hardware de este sistema. Además implementamos un modelo 3D donde hicimos una caja para poder contener todos estos elementos. A través de este proceso logramos resolver ecuaciones diferenciales con la ley de Lanchester y hacer la comparativa de un método Runge-Kutta que es efectivo versus un método como Euler. Los valores, al ser tan grandes, nos dimos cuenta que por medio de Python el procesamiento era mucho mayor y nos dejaba hacer la gráfica, mientras que por MicroPython nos arrojaba error, dado que la memoria de la Raspberry Pi Pico no es tan grande y esos valores, al ser tan grandes, desbordaban el código. Además aprendimos a usar herramientas como Illustrator para hacer un modelo de 3D, aprendimos a imprimir en 3D, exploramos diferentes parámetros que afectan la dinámica del modelo. El desarrollo de este proyecto demuestra la efectividad de combinar teoría matemática con aplicaciones prácticas en un entorno de hardware accesible, brindando a los estudiantes una experiencia educativa completa y significativa.